En este formato tenemos el informe trimestral del Departamento de Jóvenes. Para vaciar la información en el informe del Departamento de Jóvenes es importante considerar previamente los siguientes elementos. Número 1. El informe del trimestre anterior para vaciar en las estadísticas cuánto fue la cantidad de jóvenes del trimestre anterior y comparar si hubo disminución o aumento. Número 2. Actas de las programaciones. Esto nos permitirá contabilizar cuántas programaciones se realizaron en el trimestre, los temas estudiados, nombres de clubes y sus integrantes, además del resumen de actividades. Número 3. Datos de los jóvenes. Esto nos ayudará a vaciar con facilidad el listado de los jóvenes de la iglesia. En el recuadro superior derecho encontramos igualmente que todos los informes, la N que nos indica el número del trimestre que vamos a vaciar la información, ¿sí? En este caso vamos a colocar como ejemplo el primer trimestre, ¿sí? Colocaría entonces número 1 porque vamos a contar el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo, recordando que el año tiene 4 trimestres. Luego llenaríamos el nombre del grupo o la iglesia. En este momento vamos a colocar Iglesia de Montalbán. Distrito, colocaríamos capital. En el recuadro de año colocaríamos el 2019. En la dirección, vaciamos la información de la dirección. Avenida 2, calle 12, edificio SMI. Ustedes lo pueden hacer, de acuerdo a su localidad. El número de teléfono en el espacio está allí y colocaríamos en este caso 0212-471-4331. Y es importante que en el recuadro donde nos indica el periodo de informe colocaríamos un ítem en el primer recuadro del 1 de enero al 31 de marzo. En el recuadro de estadísticas debemos de vaciar la información de la cantidad de jóvenes que nos acompaña en las programaciones. Por eso es importante tener el informe anterior para poder chequear cuáles son los jóvenes que estuvieron en el trimestre pasado. Si fueron en este caso, imaginemos que fueron 15. En el trimestre pasado sería cuestión del 1 de octubre al 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? Porque estamos llenando el primer trimestre de este año. Comprendiendo que el rango de edades de los jóvenes es de 12 a 30 años. Imaginemos que tenemos entre 12 y 15, tenemos a 3 personas. De 16 a 19 tenemos 10. Y entre 20 a 30 años tenemos 2 personas. Entonces, ¿cuál es la sumatoria? Si tenemos 3, 10 y 2 serían 15 personas. En comparación con el informe anterior, en los jóvenes anterior teníamos 15. Entonces, ¿hubo un aumento? No, se coloca 0. Disminución, 0 o un guión. Entonces, los jóvenes actual, en esta oportunidad, con la sumatoria, darían un resultado de 15 personas. Colocamos el 15, no hubo ni aumento ni disminución. Debemos de considerar también el sexo que contamos en este grupo juvenil. Imaginemos que tenemos 10 mujeres y 5 varones. En cuanto al estado civil, entonces colocaríamos, en este caso vamos a colocarlos a 10 solteros y a 5 casados. 10 solteros, 5 casados, para que dé un total de 15 personas. Tenemos que considerar el estado eclesiástico de estos jóvenes. Tendríamos entonces, imaginemos que tendríamos alrededor de 2 bautizados, 3 candidatos a bautismo y 10 simpatizantes. Debemos recordar que debe ser exacta la sumatoria entre esta data de estado eclesiástico, los de estado civil y la sumatoria de los jóvenes que tenemos, porque si no sería incongruente la información. En el próximo recuadro tendríamos entonces el resumen de las actividades a realizar. Las reuniones celebradas. Las reuniones celebradas debemos considerarlas, ¿sí? Si por ejemplo en el trimestre tenemos 12 reuniones generalmente, imaginemos que hayamos realizado las 12 reuniones. Los sábados juveniles, imaginemos que hemos tenido 2 sábados juveniles, recordando que los sábados juveniles son esas actividades que se toma el departamento juvenil todo el santo día en ese trimestre. Los fines de semana juveniles, en este caso colocaríamos 1, que eso abarcaría desde el viernes hasta el día domingo, algunas actividades programadas solamente por el departamento de jóvenes, para las jóvenes y por los jóvenes. En cuanto a los seminarios recibidos e impartidos, debemos de colocar la cantidad. Si no recibimos
colocamos 0. Si no impartimos, colocamos 0. En esta oportunidad vamos a colocar 0. En cuanto a los congresos juveniles, es una programación especial relacionada a los jóvenes, o sea, para ganar jóvenes. Entonces es importante que se realice en un trimestre. Colocaríamos entonces en este caso 2. Semana de oración, colocaremos 1 en dado caso, o si no tenemos, colocaremos 0. Retiros espirituales también. En este vamos a colocar 0. Temas estudiados. En este caso es importante este recuadro que tenga congruencia con las reuniones celebradas, porque si una cosa es tener reuniones celebradas, que son las programaciones, y si no estudiamos, no tienen la misma cantidad de los temas estudiados, entonces es una incongruencia. Colocaríamos 12 temas estudiados. Claro, a menos que en el caso, por ejemplo, 10 temas y 2 temas se dieron en par. Esa sería la variante. En cuanto a los programas especiales, no necesariamente deben ser congresos, se colocarían cifra 1, en este caso colocaremos como ejemplo el número 1, sociedades de jóvenes al aire libre. Es importante que eso se tome en cuenta. Todo este recuadro debe considerarse en el plan de trabajo. Si no se realiza en un trimestre, debe considerarse para el próximo trimestre. ¿Por qué? Porque esto nutre muchísimo al departamento de jóvenes, nos anima mucho. Sociedades de jóvenes al aire libre, colocaríamos 2. Ejemplo, cursos vacacionales, 0, porque estamos llenando el 1 al 31 de marzo, no hay vacaciones. Intercambios con otras iglesias. Si invitamos a una iglesia cercana para que compartamos, entonces colocaríamos 2. Imaginemos que esto sea con relación a los congresos juveniles. Excursiones y paseos, colocaríamos 1 como ejemplo. Trabajos de investigación, también se pueden realizar trabajos de investigación en la programación juvenil, colocaríamos 1. Evaluación del año bíblico, también se promueve a los jóvenes que lean la Biblia, colocaríamos 5. Jornada de servicio social, estas jornadas colocaríamos, puede ser 2. Son esas que se promueven a los jóvenes para que puedan ayudar al necesitado en las adyacencias de la iglesia. En cuanto a los temas estudiados, tenemos acá el recuadro donde nos da diferentes categorías: profecía, salud, historia denominacional, geografía, arqueología, histología. Entonces llenaríamos, dependiendo de los temas, si fueron 12 temas estudiados, deberíamos llenar este espacio. Puede ser que hablamos sobre profecía, serían las 2300 tardes y mañana, por ejemplo. En el tema de salud, podría ser que colocaríamos el cuerpo humano, son los temas que se pueden tratar. Imaginemos que solamente trabajamos en este trimestre con estas 2 temáticas, ¿sí? Dejamos a un lado de pronto para otros trimestres historia denominacional, geografía, arqueología y cristología, porque de verdad que la temática de los 2300 años de pronto abarca mucho, o puede abarcar 3 sesiones, y el cuerpo humano puede abarcar también muchas sesiones, ¿sí? Pero dependiendo del ritmo que llevemos en la programación, en la planificación, debe tener congruencia con los temas estudiados, ¿sí? Por ejemplo, fueron 2 temas de 2300 años, o un tema, y los demás fueron del cuerpo humano, ¿sí? Debemos especificarlo en todas estas casillas. Continuamos con el material que usamos para esta información, para dar esta información. Puede ser testimonios, puede ser el conflicto de los siglos, que habla acerca de este periodo de 2300 años. Libros, puede ser libros de historia, o indicamos, obviamente vamos a utilizar la Biblia, donde dice otros, indícalos, podemos colocar, o la Biblia. Podemos colocar libros de salud en la parte de abajo donde dice libros o revistas que hayamos consultado para hablar acerca del cuerpo humano. Eso independientemente de cuál sea el que hayamos escogido. Puede ser Cúrese usted mismo. Ok, tenemos el recuadro de los clubes. Es importante que tengamos este tipo de grupos entre los jóvenes para que puedan animarse entre la semana con diferentes actividades. Imaginemos que tenemos un club llamado Soldados de Cristo, ¿sí? Entonces colocaríamos en el casilla 1 y colocaríamos el nombre del club, Soldados de Cristo. Seguidamente, el número de integrantes de este club. Podría ser 10 personas. Si tenemos 12 jóvenes, de pronto 2 no vayan. Y el director, si es una persona, o el nombre de la persona. En cuanto a las solicitudes, debemos de considerar que este es el recuadro que debemos de saber usar, porque son las peticiones que vamos a hacer a la iglesia. Si necesitamos, por ejemplo, pintura, porque vamos a hacer un mural, porque vamos a hacer alguna actividad al aire libre, entonces necesitábamos pintura, colocamos pintura. Podemos colocar este material o recursos visuales y bueno, todo lo que queramos solicitar a la iglesia para el departamento.
En la parte de abajo nos dice que debemos de anexar esto al programa de actividades para poder realizar el próximo trimestre. No podemos perder la secuencia. El último recuadro, que tiene el número 5, dice: solamente para nosotros, para el director en este caso, nombre, apellido, la cédula, la firma, el teléfono. Estos son los datos del director del departamento. Debe ser llenado juntamente con la dirección del lugar de habitación del director. Eso es importante considerarlo. También tenemos acá el listado de los jóvenes que integran en la iglesia, pues. Esta nómina debemos colocar igualmente el número 1 en este caso, y en la parte de abajo colocaríamos entonces Montalbán, Distrito Capital, año 2019, la dirección, y seguidamente lo mismo que colocamos en la parte anterior. Es importante señalar el periodo del informe que estamos realizando para no perder la secuencia. Colocamos entonces el primer trimestre que estamos utilizando aquí. Entonces tenemos la planilla con la diferente descripción: apellidos y nombres, cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, estado eclesiástico y teléfono o correo. Es importante que llenemos estos datos sin escaparse de ninguno de ellos. ¿Por qué? Si yo coloco el dato de una persona, imaginemos que sea Juan Pérez, pero Juan Pérez es un joven, sí, un joven que asiste a la iglesia, pero Juan Pérez no tiene número de cédula. Entonces Juan Pérez no existe. Número de cédula, supongamos que él tiene fecha de nacimiento, tenemos el estado civil, pero no tenemos el teléfono de Juan Pérez. Entonces es importante que todo director de departamento, en este caso el de jóvenes, esté muy pendiente de esta información. Esto es básico, ¿sí? Cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, estado eclesiástico y el número de teléfono o, en su defecto, el correo. En la parte de abajo colocaríamos entonces, en esta oportunidad, la firma del director de la iglesia, la cédula de identidad del director de la iglesia y, en este caso, en este recuadro, la firma del director del departamento de jóvenes junto a su cédula de identidad. Y así hemos concluido el informe.